Entonces, hablar de mindfulness es hablar sobre todo de unas cosas que ya desde miles de años se estaba hablando en la civilización, y no solamente en la civilización oriental, sino también en la occidental. Por ejemplo, el padre de la medicina, Hipócrates, ya hace 2500 años, o sea, 500 años antes de Cristo, dijo algo así como que las personas tienen que saber que el cerebro es el responsable de sus alegrías y de su malestar. Entonces, nosotros vivimos con el tema del cerebro y con el tema de la mente un poco despreocupados. Y nos parecemos un poco a lo que pasaba hace 500 años en esta península, en España, cuando acaban de echar a los árabes, a los musulmanes, que habían conquistado el reino de Navarra. En aquella época, en la corte y en la nobleza de esa época, no había como costumbre asearse o limpiarse. Porque ¿para qué se iban a asear y limpiar? Si lo que lo hacían eran los musulmanes, los que no eran creyentes. Entonces, si tú te aseabas o te limpiabas, estaba mal visto. Hoy en día, 500 años después, 500 años después, todos nos aseamos y nos limpiamos. Porque sabemos que eso es importante para nuestra vida, para no tener enfermedades y para cuidar nuestro cuerpo. Pero ¿quién hace una higiene mental de los que estamos aquí presentes? ¿Quién cuida su mente? ¿Quién es capaz de dedicarle un tiempo cada día a vaciar un poco esos residuos que tenemos de emociones y de pensamientos que nos provocan malestar, que nos provocan sufrimiento? Entonces, con Mindfulness, con el programa que yo voy a explicaros hoy aquí, y si tenéis dudas me podéis interrumpir, pero a lo mejor al final también podemos abrir un espacio de coloquio, lo que pretendemos es aprender un método para limpiar nuestra mente, para que se convierta en un hábito, para que el hábito que tenemos de cuidar nuestro cuerpo, de asearnos cada día, de ir a la ducha o al baño y de limpiarnos los dientes, y añadamos un nuevo hábito que es cuidar nuestra mente. Y eso más de uno dirá, pues si tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Total, para lo que tengo aquí dentro, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos aquí dentro es lo que mueve nuestra vida. Y si no lo cuidamos, veremos más sufrimiento o sufriremos más de lo que tendríamos que sufrir. Porque el sufrimiento forma parte de la vida, pero no a lo mejor con tanta cantidad y con tanta intensidad como la que tenemos nosotros habitualmente. Entonces, los que hacemos estos cursos y los que practicamos Mindfulness, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una práctica continua de cuidar nuestra mente, porque nuestra mente forma parte de nuestro cuerpo. Así que si queremos vivir con más equilibrio, con más bienestar, no solamente tenemos que cuidar una parte de nuestra vida, sino tendríamos que tener un cuidado más completo de la vida. Y la ciencia, gracias a los nuevos cambios tecnológicos, cada vez demuestra más que este tipo de práctica tiene un efecto en el cerebro. Un efecto que se mide y se puede fotografiar. O sea, tú coges a una persona haciendo el mismo curso que yo voy a explicaros hoy aquí, durante 8 semanas de entrenamiento, 8 semanas de entrenamiento seguido, con una práctica diaria, y le hacen una fotografía del cerebro antes y una fotografía del cerebro después, y ven cambios en el cerebro. Porque el cerebro es como un músculo, y si tú ejercitas un músculo se desarrolla, pero si no haces nada con ese músculo, o lo ejercitas más, se atrofia o se malforma. Entonces, con la práctica de Mindfulness, hay estudios científicos que demuestran que el cerebro, en aquellas partes que tienen más conexión con nuestro bienestar, se potencia, crece su grosor. Por ejemplo, el hipocampo, o en la zona del córtex frontal, o en otras zonas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, la creatividad, la gestión de las emociones, la empatía, las relaciones con los demás. Todas estas zonas cambian en su grosor. Y en cambio la zona que tiene que ver con el malestar, como el miedo, la ansiedad y el estrés, que es la amígdala, en cambio se reduce. O sea, dicho de otra manera, si yo me entreno cada día, mi cerebro cambia porque es plástico, es como un músculo. Y si yo lo entreno de una forma adecuada, mi cerebro puede ser mi mejor amigo,
pero si no lo entreno y no lo cuido, puede ser mi peor enemigo. Además, ¿cómo lo hacemos? Nosotros hacemos un entrenamiento que en general todo el mundo a lo mejor ha ido a hablar, pero que cada uno le da distintos contenidos, ¿no? Lo hacemos básicamente con un método que es la meditación. No sé si os suena a vosotros lo de meditar, pero cada uno lo entiende de una forma distinta. Así que para nosotros la meditación es algo así tan simple de definir como parar y observar. Hoy, por ejemplo, en este momento, si vosotros estáis atentos con lo que yo estoy diciendo, estáis meditando. En cambio, si alguien de los que estamos aquí presentes está pensando en lo que tiene que hacer después, o está pensando en lo que hizo antes y está distraído y tiene el cuerpo físicamente aquí, pero su mente está en otro lugar, no está meditando. Así que, pero aún así hay una práctica de meditación concreta que es como ir al gimnasio. Cada día reservamos un tiempo para ejercitar nuestra mente en parar y observar. Toda esta historia empezó más o menos el curso este hace 38 años, en 1979. Un señor en una universidad americana en Massachusetts, que se llama John Kabat-Zinn y que vino el año pasado aquí, estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo en Zaragoza. Él era un practicante de meditación y además hacía yoga. Y a él le iba bien en su salud y en su bienestar. Y estaba en una facultad, la de medicina. Y estaba en el hospital, tenía relación con el hospital de medicina de Massachusetts. Y entonces se encontraba con que en ese entorno y en ese espacio, aunque había muchos elementos técnicos modernos, había también mucho sufrimiento y mucho malestar. Porque hay muchas personas que tenían enfermedades crónicas sobre todo, o incurables, que sufrían mucho. Y él dijo, si yo, que estoy haciendo estas prácticas, me va bien, ¿por qué no hago un método que pueda adaptarse a este momento de la sociedad y aquí en Estados Unidos para las personas que sufren? Y creó este programa que se llama MBSR, que quiere decir, las siglas americanas o inglesas, quiere decir reducción de estrés basado en mindfulness. Al principio, cuando lo explicaba, algunos compañeros suyos universitarios decían, ¿a dónde vas con esa cosa tan rara? Esto no es científico, no lo vamos a usar. Pero había otros que tenían una mente más abierta, una mente que es la que proponemos nosotros en nuestros cursos, una mente como de científico, de ir observando, analizando, viendo cómo es la vida y no juzgándola tanto. Y esos otros dijeron, ¿por qué no lo probamos? Y lo probaron. Y desde entonces se ha ido haciendo muchos programas. Y empezó al cabo de 2 años a hacer un estudio de qué efectos tenía este tipo de práctica en las personas. Hoy en día hay unos 500 estudios anuales de científicos de los efectos del mindfulness en muchos ámbitos. Y desde el primer momento empezaron a haber evidencia de que el bienestar de las personas dependía de su bienestar de la mente o del cerebro. Y esto es lo que proponemos. Así que no estamos hablando de hacer algo muy distinto con la cabeza con el cuerpo. Además, incluso a lo mejor os suena a vosotros una frase, ¿no?, latina que se utiliza mucho en el mundo del deporte, que es mens sana in corpore sano. Pero claro, esa frase está acortada, porque es como una especie de oración que los romanos, un poeta romano, escribía pidiéndole a los dioses suyos que la gente tuviéramos una mente y un cuerpo sano para vivir con bienestar. Entonces, si tenemos solamente una de las dos partes, el cuerpo sano, y tenemos la mente afectada con algún problema psicológico, psiquiátrico, eso nos va a afectar a nuestra salud. Porque si yo estoy depresivo o tengo ansiedad, posiblemente mi salud física también se deteriore. Pero también, si estoy mal físicamente, si tengo una dolencia crónica o tengo un problema serio de salud, posiblemente afectará a mi mente. O sea que todo lo que hoy en día se llama holístico es un paquete, no somos trozos, somos un único paquete. Y este único paquete, si no lo cuidamos en su globalidad, se va desequilibrando. Y el desequilibrio quiere decir posibilidad de ruptura. Vosotros sabéis que si cogéis una máquina cualquiera y se va desequilibrando, se va alterando, al final, primero no funciona bien y al final se rompe. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Si vivimos en un desequilibrio continuo, al principio sobrevivimos y al final posiblemente tengamos un punto de ruptura. Así que lo que vamos a intentar es
hacer una práctica para desarrollar mejor nuestro cerebro, para que cambie, en el sentido de que estemos más equilibrados y que tengamos más bienestar. Claro que esta palabra mindfulness es un poco extraña, ¿no? Porque es una palabra inglesa. Y esta palabra mindfulness, en la traducción al castellano o al catalán, sería atención plena o conciencia plena. ¿Pero qué es la atención plena o la conciencia plena? Habitualmente nosotros lo que tenemos lleno no es nuestra experiencia, lo que está pasando, sino que lo que nos pasa es que estamos llenos de pensamientos. ¿No os pasa a vosotros eso? Que estamos todo el rato pensando y estamos en un sitio y alguien de pronto nos dice, hey, ¿me estás escuchando ahí? No, disculpa. O alguien cuando va pasando algo te dice, ¿te has dado cuenta de eso? No, ¿qué estaba pensando? Hoy ahora, por ejemplo, cuando venía para acá y he dejado el coche, había un chico que iba paseando con su perro y iba así todo el rato, ¿no? Entonces no veía nada de lo que estaba pasando en la realidad. Desde Mindfulness no hablamos de la mente llena del pensamiento, sino una mente equilibrada que tiene que ver con más estar en la experiencia, llena de la experiencia. Que es lo contrario que sería del piloto automático, que es esto que he definido yo a veces, ¿no? De cómo vamos por la vida sin darnos cuenta ni por dónde vamos. Hay un compañero mío que también es profesor de Mindfulness que dijo una vez, llegaba a su trabajo desde Granollers a Vilassar, y le preguntó a su mujer, ¿por dónde has venido? Y dijo, pues no me acuerdo, no sabía ni por dónde había hecho el recorrido. Entonces vivimos así. Pero vivir así es sobrevivir, porque en realidad te estás perdiendo todo lo que está pasando. Entonces mindfulness más o menos se describe algo así como prestar atención al momento presente y no juzgar. Y os voy a explicar un poquito en qué consiste cada de estas partes. Prestar atención. La atención es una habilidad, una cualidad que todos tenemos. Ahora mismo estáis muy atentos, os felicito. Pero, ¿qué pasa? Que habitualmente estamos distraídos. ¿Por qué? Porque todo eso que no entrenamos o que no usamos de una forma metódica no se usa bien y en muchas ocasiones se deteriora. Si yo, por ejemplo, me rompo la pierna y me movilizan, a cabo de 40 días, cuando me quitan la escayola o lo que me ha inmovilizado la pierna, la tendré atrofiada, la tendré debilitada. Nosotros tenemos la atención bastante debilitada. Entonces lo que hacemos con mindfulness es hacer ejercicios, unas prácticas que potencian la atención. Y queremos potenciar la atención en una cosa muy concreta, que es en el presente. ¿A alguno de vosotros se les ocurre por qué es mejor prestar atención al presente y no al pasado o al futuro? Porque es el momento actual el que vives, ¿no? Porque es donde vivimos. Claro, no hace falta que miremos el pasado y el futuro ya vendrá. Claro, muchas gracias. Lo ha dicho mejor que yo. Porque el único momento que estamos viviendo es el ahora. Este momento es en la vida. Todo lo demás, si son del pasado, son recuerdos, y los recuerdos incluso se distorsionan. Más de una vez nos hemos discutido o hemos debatido en la casa, la familia. ¿Te acuerdas de aquello? No, si fue así, fue así, fue de distinta, cada uno lo ve de distinta manera o recuerda de distinta manera. Y el futuro todavía no ha llegado, será otro momento presente. Así que si yo estoy en el presente, estoy viviendo. Si estoy en pensamientos que no deseo, o sea, en pensamientos involuntarios o automáticos, ya no estoy viviendo. Esto no quiere decir que no podamos pensar, que es otra historia que a veces se confunde las personas. Claro que el pensamiento es necesario. Y nosotros como seres vivos somos distintos de otros seres porque tenemos la gran capacidad de pensar. Pero podemos pensar en lo que nosotros deseamos y tenemos que concretar en qué queremos pensar, en planificar, en recordar en algún momento. Lo que es distinto es que el pensamiento te esté secuestrando siempre de lo que está pasando.